cantaremos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él
Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Oh, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por
espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Oh, Espíritu, llénanos hoy, llénanos hoy, llénanos hoy de ti, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros
milagros pueden suceder. Oh, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Bienvenidos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con ustedes a través de este medio, esperando que Dios pueda volver a reunirnos y podamos tener mayor comunión los unos con los otros, pero quiero que hoy día podamos compartir la palabra del Señor juntos y reflexionar en ella. Es por eso que me gustaría partir con una pregunta. ¿Qué es lo que dejarías tú cuando ya no estés? No necesariamente pensando en la muerte y ya no estar en este mundo, pero ¿qué es lo que podríamos dejar? ¿Qué sería lo mejor que podríamos dejar? Tal vez a una siguiente generación, tal vez a nuestros hijos, tal vez a aquellos que dependen de nosotros de alguna manera, o sobre quienes tenemos cierta responsabilidad. ¿Qué dejarías tú? Cuando pensamos en esta pregunta, inmediatamente, al menos yo, pienso en qué podría dejar un padre a un hijo. Y muchos piensan en educación, pero por lo general
al menos en mis tiempos, se hablaba de dejar educación como lo mejor que podríamos dejarle, lo mayor que podríamos dejarle a los hijos, en el sentido de escolaridad, de que puedan estudiar más que ellos, más que los que estuvieron antes de nosotros, y pudieran a lo mejor tener una carrera universitaria o algo más, un mejor trabajo incluso. ¿Qué es lo que podrían dejar aquellos que estuvieron antes de nosotros? Y por lo general se hablaba de eso. Pero ¿será eso lo mejor? ¿Será lo más grande que podamos dejar, lo más importante que podamos dejar? Algunos piensan también que tiene que ver con, o podría tener que ver con la estabilidad material, laboral, no sé. Tal vez una casa tenga que ver con el dinero para estudios superiores, pero pensando en todo esto, la verdad es que yo llego a la conclusión, y quiero que ustedes me acompañen en este pequeño viaje. Creo que eso no es lo más importante. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué dejarías tú? ¿Qué dejarías tú? ¿Qué dejarías a aquellos que van a venir después de ti? En cualquier sentido. A lo mejor no eres padre, no eres madre, o no tienes hijos aún, tal vez, pero hay tal vez hay personas que dependen de ti, tienes cierta responsabilidad sobre ellos, o probablemente pensando en la siguiente generación, aquellos, no sé, a quienes podría servir en el ministerio. La verdad es que este sermón es tanto como para padres e hijos, hijos, padres, pero también es para aquellos que no tienen hijos. Y es para todos aquellos que pensamos en dejar una buena herencia, aquellos que vienen después de nosotros en cualquier sentido. Es por eso que este sermón, el sermón del día de hoy, se llama Principios para cuando no estés. Y quiero que me acompañen a leer en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 2 al 6. Primera de Crónicas 28, 2 al 6, dice así: Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. En este relato vemos cómo David dice esto: yo quería edificar la casa del Señor, pero básicamente Dios le dice que no, y que sí lo iba a hacer su hijo Salomón, que vendría a ser el rey después de él. Y quiero que analicemos un poco todo esta respuesta de Dios a David, y podamos entender algunas cosas importantes. Primero, David parte diciendo: yo tenía el propósito. Muchas veces tenemos buenos deseos, tenemos sueños incluso que queremos cumplir. El sueño o el deseo del corazón de David no era malo. Él quería edificar una casa primero para el arca del Señor y para el Señor mismo, para que sirviera como un centro de adoración a Dios. Aunque Dios no lo había pedido en ningún momento, y Dios lo dice así: yo no he pedido que me construyan nada. El arca había estado siempre en la carpa, ¿cierto? En el tabernáculo, de un lugar a otro, pero nunca había pedido que hagan una casa para esto, un edificio. De todas maneras, la idea era buena, pero el propósito de Dios todavía no llegaba hasta el punto de tener una casa como tal para el Señor, un templo.
para Dios probablemente era suficiente lo que tenía y quería que nos centráramos en Él más que en el lugar. No lo sé, bueno, David tenía un propósito, tenía un sueño y su sueño era agradar a Dios en esto. Ya lo había intentado, lo había propuesto de agradar al Señor en todo y quería esto, lo de verdad que tenía el propósito sincero y honesto de hacerlo. Podríamos decir hoy día, tenía un sueño grabado en el corazón, quería construir casa para el Señor. Pero aquí podemos ver, en este yo tenía el propósito. Pasado. David, ante la respuesta del Señor, entiende inmediatamente que ya ese propósito debe dejarlo. Y es que la vida en realidad no se trata de correr hacia nuestros propios sueños. Si alguien les dijo eso, yo les aviso al tiro de que no es así. No debemos ir en búsqueda de nuestros sueños, en búsqueda de lo que deseamos, de estas buenas intenciones, de estos buenos propósitos, si es que no están alineados con la voluntad del Señor. Cuando estos sueños no nacen en el corazón de Dios, la verdad que solo nos mantienen ocupados, nos ilusionan y al final nos distraen del verdadero propósito del Señor para nuestras vidas. David dice, y comienza con esto, yo tenía el propósito. Y luego dice, ya tenía todo preparado. ¿A cuántos no les pasa eso? Ya tenía todo preparado. Algunos quieren que Dios bendiga los planes que ya decidieron hacer. Y cuando Dios no nos da una respuesta que tenga que ver con eso, o pedimos consejo y no nos dan esa respuesta que esperamos que nos den de una decisión ya tomada por el deseo de nuestro corazón, nos enojamos, nos frustramos y seguimos buscando respuestas hasta que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Pero no fue el caso de David. David recibió un no. Dice, tenía el propósito. Ya no tiene ese propósito. Incluso dice, tenía todo preparado. David, junto con ese propósito, decidió esforzarse y comenzó a buscar los materiales y a reunir él mismo de su propio tesoro, dice, comenzó a dar para esta construcción. Oro, juntaron lo que hoy día sería millones de dólares en oro y piedras preciosas y un montón de cosas que reunieron entre el pueblo, los tesoros que habían alcanzado como nación y del mismo tesoro personal de David. Él ya tenía todo preparado, tenía los planos, tenía para edificar, tenía los materiales, los planos, incluso los ministros, los sacerdotes los preparó. Había un esfuerzo en todo esto. Pero nosotros debemos aprender también de esto, que nuestro esfuerzo debe ser dedicado a algo que Dios quiera, que esté en la voluntad del Señor. Y por más que, por ejemplo, nos guste, o no sé, queramos que el Señor nos diga, bueno, ya únanse en yugo desigual, bueno, Dios ya lo dijo, entonces, como decía antes, a veces buscamos la respuesta que queremos y en esa búsqueda de que alguien nos diga lo que queremos escuchar, es que comenzamos a hacer un montón de cosas y el esfuerzo se va perdiendo. Debemos tomar decisiones con buenas intenciones, consultando la voluntad de Dios. La verdad es que aquí en el caso de David parecía que todo iba bien. El pueblo se animó y dio y ofrendó voluntariamente mucho de los materiales que se necesitaban. Y de hecho, ya David ya había traído el arca a Jerusalén. Incluso el pueblo se unió en una celebración tremenda y con instrumentos, con danza, y vemos ahí, recordamos en este momento a David danzando y adorando al Señor. Estaba todo listo, pareciera que se iba a cumplir este deseo desde el corazón de David, pero, y esto es lo tercero, pero Dios dijo que no. Y la razón que Dios le da, la leíamos recién, ¿cierto? 1 Crónicas 28, del 2 al 6, por ser un hombre de guerra. David había derramado mucha sangre,
básicamente Dios le dice, no eres tú, soy yo. ¿En qué sentido? Si Dios está diciendo, es que tú eres hombre de guerra, pero no se trataba solamente de David, sino que se trataba de Dios mismo. ¿Por qué? Porque David representaba la guerra, este momento o esta situación digamos, se prestaba para el conflicto entre naciones. La casa de Dios estaría en Jerusalén, que sería la capital de adoración, pero Dios es mucho más que victorias militares. Y se podría llegar incluso a tomar como un amuleto para aquellos aficionados a la guerra. O incluso podría el pueblo convertir a Dios en un Dios más de la guerra. O algo por el estilo. Dios quería que estuviera asociado no solamente a esta faceta del carácter de Dios, el Señor de los ejércitos, que le da las victorias a David, sino que Dios quería que la adoración a Él se convirtiera en el corazón de la nación. Y ocurre que Dios le dice que no, eres tú. O sea, no eres tú, soy yo. Dios le dice, básicamente, soy yo. Yo quiero abarcar todo. Yo quiero que el pueblo me reconozca por todo y no solo por la guerra, por las victorias que tuvo David. Es por eso que la respuesta de Dios para David fue un no. Pero David continúa y dice, pero Dios me escogió. Y aquí no es que David esté haciendo un reclamo diciendo, bueno, yo me lo merezco porque Dios me escogió a mí. Yo entonces lo declaro porque esto ya recibí una palabra, Dios me escogió, tengo autoridad, etc. No sé, David no se fue por ese lado. David dice, Dios me escogió. Pero antes de eso comienza con esto, escogió a Judá, a Isaí, su papá, escogió también a David y a Salomón. Él se ve en una línea de sucesión, escogidos de Dios. Él no era el único, no se pone a él en el centro del universo. Por eso, cuando dice, pero Dios me escogió, no es un reclamo, sino que es confianza en la voluntad del Señor y de sus promesas. Y continúa diciendo que Dios me escogió a mí, pero también escogió a Salomón, a quien le dio ese derecho, digámoslo así, o privilegio de poder construirle casa al Señor. David reconoce que está ahí solo porque Dios quiere. Y está bien si Dios quiere que otro también haga la voluntad del Señor, especialmente si es su hijo. Dios dijo a David, después de todo esto, en 1 Corintios 17, 10 de la segunda mitad, voy a buscarlo. 1 Corintios 17, 10 al 14, voy a leer de la segunda mitad del 10. Dice, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tu padre, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, hablando de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí está hablando en dos sentidos. En el primer sentido se refiere a Salomón, diciéndole a David de Salomón, de que él sería de esa descendencia, de esa línea, vendría este rey a quien iba a firmar su reino, pero también es profético en el sentido de que se refiere a Jesús, porque es un descendiente de la casa de David,
y quien realmente o espiritualmente y completamente, eternamente, cumple con todos estos requisitos para siempre su reino y no tendría fin. ¿Qué más que eso? ¿Qué mejor que eso? Pero ante el deseo de David de hacerle casa a Dios, Dios le dice, yo te edificaré casa. Se la devuelve. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Dios le dice, yo te edificaré casa, levantaré a uno de tus hijos, afirmaré tu reino, no quitaré de él misericordia, lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, su trono será firme para siempre. Tremenda bendición en esto. El rey David le dio a su hijo Salomón sabios principios que lo guiarían a lo largo de su vida. Ya vimos que a David no se le permitió construir la casa, pero David prepara a Salomón. Ya tenía todo listo, entonces tenía que ahora prepararlo a él. Y lo preparó con mucho más que instrucciones, con mucho más que los planos, con mucho más que los materiales. David le dio a Salomón principios que lo guiarían a lo largo de su vida. Y vamos a ver 6 enseñanzas que cualquier padre cristiano quisiera pasar a sus hijos. Y no necesariamente padre, pero también cualquier creyente, cualquier cristiano, cualquier hijo del Señor que piense en la siguiente generación o en aquellos que están alrededor suyo y piense en ellos que para poder ayudar en su crecimiento, estas 6 enseñanzas que podríamos dejar, estos principios para cuando no estemos. Le invito a buscar ahí en su Biblia Primera de Crónicas 28, Primera de Crónicas capítulo 28, y vamos a leer desde el 8 hasta el 10. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, así que le invito a leer conmigo. Dice, así que ahora, con Dios como nuestro testigo, y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Señor de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. ¿Cuáles son las enseñanzas? Estas 6 enseñanzas que llevan principios que todos quisiéramos dejar para los que vienen después de nosotros. La primera, conocer a Dios personalmente. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía esto, David, tenés que orar tú. Porque cuando yo me enfermaba, yo siempre decía, papá, ora por mí. Cuando era más chico. Y decía, papá, ora por mí. Y mi papá oraba por mí, pero después, cuando fui creciendo, me decía, David, pero ora tú. Porque Dios también te escucha a ti y Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y él decía, ya, pero ahora tú. Y uno va aprendiendo esto, que es necesario que cada uno de nosotros tengamos una relación íntima y personal con Dios. Que nosotros podamos conocer al Señor por nuestra propia experiencia. La salvación, recordemos esto, no se hereda. La salvación no se hereda. Debemos cultivar nuestra propia relación con Dios. Y debemos enseñar a los que vienen a hacerlo también. A tener su propia relación con el Señor íntima, personal. Y recordemos que no solamente debemos enseñar con palabras, sino también con el ejemplo. Como padres no podemos, y esto quiero que lo entendamos bien, no podemos dejarle esta responsabilidad a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si la iglesia es para aprender de Dios. La Biblia nos dice
que es la familia donde el hijo debe ser formado para el Señor, en las cosas del Señor. Por supuesto, la iglesia es el lugar donde nos reunimos y somos perfeccionados, tal vez, si podemos decirlo así, somos pulidos, digámoslo de esta manera, somos edificados el uno con el otro, pero es la familia la que debe asumir esta responsabilidad primera, luego la iglesia. A veces pensamos que por mandar a nuestros hijos a la escuela bíblica y están con un maestro o una maestra, no sé, 1 hora, el resto de la semana, los 7 días contra 1 hora, ya deberían tener un carácter formado, y si algo les pasara, entonces es culpa de los maestros. Eso no debe ser así, no debe ser nuestro pensamiento. Debemos asumir como familia esa responsabilidad sobre nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, entonces también aprendamos a cultivar esta relación personal con el Señor. Aprendamos que cada uno de nosotros puede conocer al Señor de forma personal e íntima. Es por eso que debemos guiar a otros, así como ha sucedido en nosotros, a tener una comunión íntima con el Padre. Amén. Número 2, debemos aprender los mandatos de Dios y cumplir su voluntad. Sé que he hablado mucho de esto, pero esto también lo dice aquí, y por eso también lo he hablado, que debemos conocer a Dios a través de la Biblia. Ya podemos conocerlo incluso a través de la naturaleza, de la creación, a través de la contemplación de esta creación, y cómo no pensar en que todo esto tiene que haber venido de alguna parte y, siendo más específico, de alguien con un propósito de crear. Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos la revelación de Dios mismo para nosotros, diciendo: yo lo hice, este soy yo, conózcanme. Hay gente que dice: pero no se puede conocer a Dios. Sí se puede, hay que leer la Biblia, estudiemos la Biblia, reflexionemos en la palabra del Señor, vayamos más allá de la historia incluso. A veces nos quedamos solo con la historia y no llegamos a una reflexión de cuál es el principio detrás de esa historia, de cómo encontramos el carácter de Dios a través de esa historia. ¿Qué significa o qué debe significar eso para mí? Porque una cosa está en aprender los mandatos de Dios, pero otra está en cumplir su voluntad. No podemos quedarnos solo con el conocimiento, sino que ese conocimiento es para conocer al Señor de forma personal y dejar que su voluntad, expresada ahí en la palabra del Señor, guíe nuestra vida. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Probablemente muchos lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 3. Adorar a Dios de todo corazón. Wow, esto se lo dice también, ¿cierto? Debemos adorar y servir de todo corazón al Señor. Adorar a Dios de todo corazón. El conocimiento de Dios debe llevarnos a la adoración. Si nosotros entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, entenderemos que nuestra reacción lógica e inmediata debe ser la adoración. Es por eso que debemos adorarlo, pero con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. No como un ritual de domingo, no como un compromiso que adquirimos con cierta religión o con cierto pastor o con quien sea, sino como un estilo de vida que nos acerca al Señor, que nos permite tener una mayor y más profunda comunión con Dios. Básicamente, adoración es vivir de forma que honremos a Dios con todo lo que hacemos. Qué bonito dejar esto a los que vienen. Número 4. Servir a Dios con una mente dispuesta. El servicio a Dios siempre alcanza a otros. Es por eso que nosotros debemos ir más allá de nosotros mismos, dejar el individualismo y pensar que si no se hace lo que yo quiero o no se hace como a mí me gusta, entonces no apoyo. No debemos tener esa mentalidad, debemos tener o servir al Señor con una mente dispuesta. Debemos estar dispuestos
a servir, debemos ser serviciales y no solo obedientes. Debemos querer servir y no solo hacerlo porque nos mandaron. Debemos tener la disposición, como dice la palabra, para toda buena obra, teniendo el discernimiento de qué es lo correcto. Por eso no solo debemos ser obedientes y serviciales, sino que debemos tener discernimiento para saber qué es lo que debemos hacer cuando se nos pide, si hacer o no lo correcto. Y debemos también enseñar la humildad y andar en amor sincero. ¿Por qué? ¿Por qué le dice David a Salomón que debemos servir con una mente dispuesta? Dice, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. A Dios nada le podemos esconder. David lo aprendió a la fuerza. Recordemos cuando llega Natán, el profeta Natán, y le relata una parábola, ¿cierto? Y al final David condena a ese hombre que había hecho algo malo, y Natán le dice, ese hombre eres tú. Lo aprende a la fuerza. David no le había dicho a nadie, trató de mantener el secreto, pero Dios conoce el corazón, conoce los pensamientos, conoce las intenciones. Y Natán lo enfrentó para revelar su adulterio y el asesinato que había cometido. Aprendamos esto de la manera sencilla, de la manera simple. Aprendamos de la historia, aprendamos de los errores de otros. Otros ya se equivocaron, otros ya pagaron un precio por ciertas cosas. Nosotros podemos aprender de esto sin tener que vivirlo. Y sirvamos al Señor con una mente dispuesta. Amén. 5. Ser fiel. Aquí es cuando aprendemos la importancia de buscar a Dios. Muchos, cuando se sienten lejos del Señor, se alejan todavía más. Dejan de asistir a la iglesia, dejan su grupo tal vez, donde se reunían. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Sé fiel. Es importante buscar a Dios, y cuando nos sintamos lejos, yo sé que va a sonar obvio, pero solo debemos acercarnos otra vez. Muchas veces esto obvio no es tan obvio y nos alejamos. Pero el Señor nos invita a acercarnos simplemente. Salmo 145, verso 18 dice, el Señor está cerca de todos los que le buscan, de todos los que lo buscan sinceramente. Esta es la traducción Palabra de Dios para Todos. No te apartes del Señor. Y si te apartas, puedes volver. Puedes volver a casa, puedes volver a sus brazos. Podemos arrepentirnos de todo eso que hemos hecho mal y que ha dañado la imagen de Dios en nosotros, o que ha dañado la honra del Señor también, o incluso cuando hemos dañado a otros, podemos arrepentirnos delante de Dios y Él puede restaurar nuestra vida. Si nos hemos alejado, solo acércate otra vez, y vuelve al Señor. Sé fiel. Porque Dios es más fiel que tú. Y le dice, toma esto en serio. Toma esto en serio. ¿Cuál era la misión que le había dejado David a Salomón? Tenía que construir el templo. Él dice, toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un santuario. Recordemos lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Toma esto en serio. David le dice a Salomón, el Señor te eligió para construir un santuario. Hoy día podríamos escuchar estas palabras para nosotros. Dios te eligió para
que construyeras una casa para Él en ti. Sé el santuario para Dios. Toma esto en serio. Sé fiel. Y lo último, lo invita a no desalentarse. Le dice, sé fuerte y haz el trabajo. Sé fuerte y haz el trabajo. ¿Para qué decirnos sé fuerte? Solo para algo que requiera fuerza o esfuerzo. Y le dice, haz el trabajo. Las cosas requieren esfuerzo. En este caso, lo que le tocaba hacer a Salomón no iba a ser una tarea fácil. Era dirigir una construcción no de una casa como cualquiera, sino del santuario del Señor. Era una tarea difícil que requería un esfuerzo, un costo. Y la verdad es que todo cuesta algo. Todo cuesta. Cuando lo aprendemos cuando somos adultos, ¿cierto? O cuando somos papás. Lo que no nos cuesta a nosotros, por ejemplo, es la salvación, que es por gracia. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Jesucristo sí le costó. Él dio su vida para que nosotros seamos salvos por gracia. Todo cuesta, a alguien le cuesta. Aunque no sea a nosotros, a alguien más le cuesta. Siempre hay un costo de todo en la vida. De todo en la vida. Por eso nosotros debemos aprender de esto. Sé fuerte y haz el trabajo. No te desalientes. Puede que las cosas no resulten bien o como queremos que resulten. Y pareciera que a lo mejor cada vez va empeorando todo. No te desalientes. Sé fuerte. Sé fuerte. Esto requiere de fuerza, de esfuerzo, de completar esa tarea que el Señor nos dio. Nuestra vida cristiana está constituida sobre lo que otros ya construyeron. Podríamos, si leemos la historia de la iglesia, y no solamente de los apóstoles, y leemos los que vinieron después, inmediatamente después de los apóstoles, hay registro de esto, de muchos de ellos, no de todos. Hay muchos anónimos que tuvieron que pagar el mismo precio que los apóstoles incluso. Muchos murieron completamente anónimos para que otros tuvieran la libertad de adorarlo, y a veces ni siquiera eso valoramos. Pero ¿sabes? Si a nosotros nos está costando, no te desalientes. Si a ti te está costando seguir al Señor, vivir para Dios, no te desalientes. Sé fuerte y haz tu trabajo. Lo bueno es que otros ya pagaron un precio, ya construyeron algo, no partimos de cero, no tenemos que hacerlo todo de nuevo. David, de hecho, a Salomón le deja los planos, los materiales, los contactos, los sacerdotes, los levitas, los voluntarios, toda la ayuda necesaria la tenía. Aún así, no iba a ser fácil. Pero le dejó mucho, ya había algo de lo que se podía tomar para continuar. Eso debemos aprovecharlo nosotros también como cristianos. Y pensemos en eso, y no nos desalentemos, porque otros ya hicieron mucho por nosotros, para que hoy día nosotros tengamos lo que tenemos. Podamos tirar mano de aquello y aferrarnos no solamente a eso, sino a las promesas del Señor, que otros ya vieron cumplidas. También, 1 Corintios 28:20, dice, David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo, otra vez. Y continúa y dice, me equivoqué, sé fuerte y valiente y haz el trabajo, sí, hasta ahí. Luego le dice, no tengas miedo ni te desanimes. Hasta aquí, lo mismo que habíamos escuchado recién, no te desalientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se va a asegurar de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente.
Esto es lo que dice 1 Crónicas 28:20. Hermanos, debemos entender esto y creerlo, de que Él está a cargo, y por eso debemos dejar las cosas en las manos del Señor. No estamos solos, no tenemos que reinventar todo, no tenemos que esperar que todos hagan algo más. Debemos esforzarnos, ser fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está con nosotros. Porque Él no nos va a fallar ni nos va a abandonar. El Señor está con nosotros. David le dice, mi Dios está contigo. El mismo Dios que estuvo conmigo va a estar contigo. ¿Crees en eso? Dios está contigo. Hermanos, yo no sé si esto le ayuda de alguna manera a poder pensar en qué es lo más importante que podamos dejar a otros, o qué es lo que debemos comenzar a hacer, pensando no solo en nosotros, sino en los que vienen, porque no vamos a estar para siempre, nadie. Y yo quería compartir con ustedes estos principios para cuando no estés. David ya estaba viejo y prepara esto que era su sueño. Se lo deja a Salomón y le da estas instrucciones. No le dice, mira, no sé, junta más plata y cuando tengas más cosas y tú cambia lo que quieras nomás. No, le deja todo, le da las instrucciones y le dice, mira, Dios te eligió a ti, Dios te eligió a ti. Y piensa en esto, a lo mejor eres padre, estás pensando en tus hijos, ¿qué le puedo dejar? Estos principios. A lo mejor eres hijo, estás pensando, ¿recibí esto? Si es que no, podemos ponernos de acuerdo con nuestros padres y comenzar a construir una relación más profunda. A lo mejor no estamos con nuestros padres, no tenemos hijos y necesitamos nosotros comenzar a vivir estos principios, conocer a Dios personalmente, si no lo hemos hecho aún, aprender los mandatos de Dios y cumplir su voluntad, adorar a Dios de todo corazón, servir a Dios con una mente dispuesta, ser fiel y no desalentarse, no tener miedo porque el Señor está con nosotros. Si no has vivido, si estos seis principios no son una realidad aún en tu vida, yo te invito a que puedas entregar tu vida al Señor, en el sentido de permitirle a Él que comience a transformar tu forma de pensar, tu mentalidad, para que comience a cambiar tu forma de vivir. Que el Señor ponga estos principios en tu corazón. Que lo más importante no sea tu escolaridad, las cosas materiales, sino que sea el conocer a Dios, adorarlo, servirlo, guardar su palabra y ser fiel hasta el final. Que nos importe todo esto. Esa es la mejor herencia que podemos dejar para cuando no estemos. Quiero invitarte a cerrar tus ojos un momento y orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos aprendido, Señor, estos principios, estas enseñanzas que David dejó a Salomón con el propósito de poder cumplir la voluntad del Señor, algo que él quería hacer, pero Dios escoge a otro. Señor, ayúdanos a tener el corazón de David, pero también a tener el corazón de Salomón, quien finalmente cumple con todo esto que David le encargó. Señor, queremos hacer tu voluntad. A lo mejor hay algunos luchando por conocer la voluntad del Señor, pero Dios, tú nos has entregado tu palabra y ahí está. Y podemos conocerte y podemos encontrarte y podemos, Señor,
experimentar de forma personal esa comunión contigo, Señor. Yo te pido que tú seas poniendo en el corazón de todos aquellos que están mirando este video, este culto de hoy. Señor, pon el deseo de buscarte, de conocerte, de honrarte en todo lo que hacemos. Y danos esa fuerza, ayúdanos a ser fuertes para que nos esforcemos en cumplir tu voluntad. Gracias, Señor. Queremos honrarte en todo, a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor esté con ustedes y así está, y que podamos verlo en todas las cosas. Le invito a que pueda reflexionar en esta palabra y pensar en aquello que aún nos falta por hacer. Y cumplamos la voluntad del Señor. Que el Señor le bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes
tienes el control, nunca pierdes el control.